Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes, Briana. Bien, como ya es de conocimiento de ustedes, es que vamos a continuar el día de hoy con el repaso de los temas ya antes mencionados, ya antes explicados, para que puedan recordar cómo se desarrolla y se presenta cada tema. Continuamos hoy con este tema, que es la Revolución Cubana, socialismo y el embargo económico. Briana, por favor, lea. Briana. Ok, Miss, hola. Buenas tardes. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana es un movimiento político armado iniciado en 1953 para derrocar al dictador Fulgencio Bastida e instalarse en el gobierno. Aunque en principio sus líderes lo negaron, el gobierno revolucionario estableció un estado de corte socialista que perdura hasta la actualidad. La revolución estalló en 1953 cuando el joven Fidel Castro, su hermano Raúl y un centenar de hombres armados intentaron tomar el cuartel Moncada, pero fracasaron, tras lo cual fueron puestos en prisión y liberados tras 2 años, producto de una amnistía devastida. En 1955 fundan el movimiento 26 de julio para organizar la lucha armada contra Bastida. Exiliados en México, los hermanos Castro conocen al argentino Ernesto El Che Guevara, quien se sumó a la causa revolucionaria. Junto con 80 hombres, desembarcaron en Cuba el 2 de diciembre de 1952, pero tras la respuesta del ejército fueron reducidos a 20. Desde entonces, Fidel asumió como estrategia la incorporación del campesinado para hacer crecer las filas del movimiento revolucionario. Durante los años 1957 y 1958, la revolución atacó cuarteles, sedes del gobierno y patrullas. Se aprovisionaron de armas y consiguieron importantes victorias. En 1958, ya en vista del avance armado de la revolución, Bastida huyó a Santiago, a Santo Domingo, y en 1959 llega victorioso Fidel a Santiago de Cuba. Desde entonces se considera el 1 de enero como el día del triunfo de la revolución. Gracias, Briana. En base a lo que usted leyó, ¿qué me puede indicar un resumen en base a lo que usted leyó? ¿O qué entiende sobre este tema en base a lo que es la Revolución Cubana? Lo primero es que fue un movimiento político armado y que, bueno, Fidel Castro y Che Guevara, bueno, ellos tuvieron muchas cosas que pasar para poder, digamos, llegar a la libertad de Cuba y poder derrotar a Fulgencio. Y estuvieron 2 años en la cárcel y necesitaron ayuda de los argentinos y de los campesinados. Ya, muy bien, bien. Es así cuando ustedes, cuando yo les pido que realicen una conclusión basándose en el repaso de la clase de hoy o en el tema que les indique, que les especifique en su momento, en que no es solamente, no lo digo por usted, pero me da fijado en otros estudiantes, que cuando les pido lo que es una conclusión, solamente me realizan es una investigación, más no realizan una conclusión basándose en lo que se les especifica, especialmente en el trabajo que tienen que realizar. Ustedes de ahí pueden realizar, por ejemplo, como usted me indicó, usted leyó y basándose a la lectura que usted realizó, usted me indicó lo que es un resumen o una conclusión en este tema que usted leyó. Así es como tienen que realizar lo que es la conclusión, no solamente de investigar cada tema, por ejemplo, la Revolución Cubana, me investigan un pedacito y lo colocan en el trabajo. No, tienen que realizar una conclusión basándose en el tema. Por ejemplo, la Revolución Cubana, socialismo y el embargo económico, esta se presenta
como una revolución cubana que abarca lo que es un movimiento político armado que inició en 1953 simplemente para derrocar a lo que es el dictador Fulgencio Batista y poder instalarse en el gobierno específicamente en el momento que pasa todo lo que es esta revolución cubana en sí, en la cual esta revolución en sí establece lo que es un Estado que mantiene lo que es un corte socialista en la cual perdura hasta lo que es la actualidad. Cuando se presenta lo que es esta revolución, estalla en lo que es en el año 1953 con el joven Fidel Castro y su hermano Raúl, en la cual mantienen lo que es un centenar de hombres armados e intentaron tomar lo que es el cuartel Moncada en su momento, en la cual fracasaron, es decir, que tras los supuestos prisión que estaban en su momento, los supuestos prisioneros que estaban ya eran liberados tras 2 años después, producto de lo que es el administra de Batista. Para poder realizar ustedes una conclusión basándose en ese tema, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poder identificar qué es lo que van a realizar como conclusión y de eso le van a adicionar las palabras que conecten con ese contenido que ustedes van a realizar, como les estoy realizando una conclusión en este momento. Así es como ustedes tienen que realizar, tienen que simplemente poder conectar las palabras que especifiquen y que se relacionen con el contenido que ustedes van a realizar en su trabajo. Continuamos con lo que es el repaso. Las causas de esta revolución cubana es lo que es el autoritarismo, es decir, este autoritarismo abarca lo que es de Fulgencio Batista, que llegó al poder mediante lo que es un golpe de Estado. Otra de las causas es la dependencia económica, que es del exterior, en especial a los Estados Unidos. Otra de las causas es la corrupción, es decir, una mala administración y falta de políticas sociales hacia los que son los desposeídos en sí. Otra de las causas de esta revolución cubana se relaciona con el desempleo en su momento. En lo que es el embargo económico, es ahí cuando se conlleva que ya después de lo que es muchos años, a mediado de lo que es la producción en sí, confiscaron lo que son muchos gobiernos de lo que es revolución, basándose en lo que estas revoluciones ya eran propiedad de empresas norteamericanas, con el único fin de poder mantener lo que es un bloqueo socialista soviético, ya que en Estados Unidos pudieron establecer en el año 1960 un embargo comercial, económico y financiero, conocido así también como un bloqueo económico contra la isla. Briana, por favor, siga leyendo. A ver, por ejemplo, en el embargo, va a sacar una conclusión, no va a leer todo el contenido, sino que usted va de ahí, va a sacar una conclusión. Simplemente tiene que conectar palabras que se vayan identificando con el contenido que usted está leyendo. Briana, ¿me escucha? Dime. Briana, ¿me escuchó lo que le indiqué? Disculpa, Miss, no lo escuché. Ya. Lea, por Por favor. favor. El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Según el gobierno cubano, el embargo ha generado daños de 1,11 billones de dólares y su levantamiento ha sido solicitado una veintena de veces por la ONU. Gracias a los oficios de Santa Sede, el 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, acordaron el descongelamiento de las relaciones políticas y económicas entre sus respectivas naciones. Aunque depende del Congreso, el presidente estadounidense Barack Obama espera dar inicio al levantamiento del embargo económico. Gracias, Briana. En base a lo que leyó, ¿qué me puede decir de conclusión?
que el embargo comercial en Cuba es el más largo que se conoce en la actualidad, que se conoce en la actualidad y que los presidentes de Cuba y de Estados Unidos descongelaron las relaciones políticas y económicas de las respectivas de las dos naciones. Ya, muy bien. Eso es esencialmente en lo que se les pide, lo que es la conclusión. No es que me hagan una hoja enterita de conclusión, sino que lo importante es que ustedes conlleven conocimiento y que obtengan lo que es información. Por ejemplo, les preguntan sobre un tema, ustedes ya conocen sobre ese tema en base a lo que es esta asignatura sobre la historia y ciencias sociales, cómo se representa, cómo se desarrolla diversos temas mediante lo que es la evolución de la historia, mediante lo que son nuestros antepasados y hasta lo que es la actualidad, cómo se ha conllevado y cómo se desarrolla cada situación que se presenta en el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el embargo económico. Esta se da basada en diversas producciones confiscadas por lo que es el gobierno revolucionario, basándose en que estas eran propiedad de empresas norteamericanas, ¿verdad? Ahora, después de esto, se puede dar a conocer que ya en el 2015 se sigue vigente estos procesos de lo que son las prohibiciones hacia las personas, hacia las empresas norteamericanas, a tener lo que son diferentes vínculos comerciales con Cuba en su momento. Ahora, a lo largo de esto se puede también identificar cómo se puede dar a conocer que tanto lo que es el comercio hacia Cuba y lo que es también es un tiempo que se ha dado mucho más largo en su momento, en la cual se la puede conocer como moderna en sí, en qué abarca lo que es este gobierno cubano que embarga lo que él ha generado durante muchos años. Por ejemplo, hace muchos años ha generado todos estos procesos de lo que es conocer la historia como 1,11 billones de dólares que se le puede dar a conocer como un levantamiento en lo que es lo que es el proceso de lo que es el comercio, más que todo en representación a lo que es Cuba. Ahora, gracias a los oficios que se han venido conllevando en Santa Sede, lo que es el 17 de diciembre del 2014, los presidentes de Estados Unidos como Barack Obama y también lo que es Cuba de Raúl Castro, en sí, estos dos presidentes acordaron lo que es el descongelamiento de las relaciones tanto políticas como económicas entre sus respectivas naciones. Es decir, que aunque todo esto depende de lo que es el Congreso, el presidente estadounidense Barack Obama en sí espera dar lo que es un inicio de lo que es el levantamiento de poder embargar lo que es, lo que es la economía más que todo. Este hecho marca lo que es una realidad muy importante como una mejora de las relaciones bilaterales en lo que es poder reaperturar lo que son las embajadas de ambas naciones. Con este hecho histórico ocurrió ya en el año 2015, en lo que se conlleva lo que es este embargo económico. En esta gráfica representa lo que es Raúl Castro y Barack Obama en la cumbre de las Américas, Panamá, en 2015. Esta gráfica representa lo que es el embargo de Estados Unidos a Cuba, cómo se desarrolla cada proceso de todos estas actividades o estos embargos que se han realizado de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora después se conllevó lo que son los logros y limitaciones. Dentro de estos logros y limitaciones existen lo que son diferentes aspectos positivos mediante lo que es una revolución basada en la sociedad cubana. Estos aspectos están basados de la siguiente manera, como autonomía política y emancipación de lo que es la cultura, también lo que es la inversión en la salud y en la educación, tanto públicas, gratuitas, que están basadas en lo que es prioridad para lo que es el gobierno, tanto así que existen muchos diversos aspectos de que el Estado cubano no se puede considerar como negativos, sino que se los considera como retos o elementos caducos que se realizaban en su momento para mantener lo que son estos aspectos positivos basados en lo que es una revolución. Si bien es cierto lo que es la nacionalización
o también lo que son los medios de producción o los problemas de abastecimientos y también lo que es racionamiento, lo que son los alimentos que eran determinados para mantenerlos por un periodo que se ha venido conllevando con diversos problemas de improductividad, que lo que abarca lo que es un proceso dependiente en sí. Es decir, que tanto lo que es económico como también en ese momento se mantuvo lo que es la Unión Soviética para lo que es un resistente también de lo que es Venezuela, que se puede definir básicamente como una democracia socialista, ya que en Cuba se puede dar a conocer que existe un partido político legal que instancia lo que es un superior al Estado del Partido Comunista que se conllevaba en su momento. Tanto así que las elecciones de estos candidatos pertenecen a lo que es un partido. Es decir, que no solamente existía lo que es la pluralidad, sino que también existía lo que es la oposición política, en la cual también existían lo que son los medios de comunicación independientes a Cuba en su momento. Dentro de esto estaba basado lo que es el personalismo que estaban centrados en lo que es Fidel Castro, que gobernó en su momento desde el triunfo de lo que es la revolución hasta el año 2008 con el simple hecho de poder mantener o de poder relacionar que desde ese entonces lo hace su hermano Raúl, que aunque existe lo que son muchas instancias de lo que es el gobierno local, como todas, mantener todas las decisiones importantes que se puedan tomar en este partido comunista. También existe lo que es la prioridad de los medios de producción, que también estaban reservadas a lo que es el gobierno de los extranjeros en sí. Esta gráfica representa lo que son los médicos cubanos que han contribuido con la salud en varios países del mundo. Como se puede conocer que Cuba en la actualidad está conllevando lo que es una situación muy difícil en lo que abarca lo que es la sociedad que conlleva, que vive en Cuba. Están pasando por momentos muy difíciles, muy similares a lo que es la representación o lo que es la energía también que está conllevándose aquí en Ecuador. También allá existen los problemas de energía, pero como que un poco más avanzado, tienen más problemas en lo que es Cuba en este momento hasta la actualidad. Ahora, ¿cómo se mantiene lo que es la influencia de la revolución en Latinoamérica? Lea, por favor, Diana. La Revolución cubana fomentó el despertar de la izquierda en América Latina, en la que, a partir de entonces, se han suscitado movimientos armados, partidos políticos y movimientos sociales que, aunque no siempre de manera explícita, han sido influenciados por ello. Movimientos armados. La llamada izquierda revolucionaria estuvo conformada por guerrillas armadas en casi toda Latinoamérica. Algunos de ellos son el ELN y la FARC en Colombia, la simbólica guerrilla de Che en Bolivia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, única que llegó al poder tras derrocar en 1979 a la dinastía somocista, apoyada por Estados Unidos. Influencia política. La máxima expresión de la izquierda pacífica fue Salvador Allende, quien gobernó Chile de 1970 a 1973, cuando fue derrocado. Desde entonces, la Revolución cubana no había influenciado más a ningún movimiento político en el poder, hasta la elección del militar Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1998, quien 6 años antes intentó dar un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez, inclinado a la economía neoliberal. Chávez inició el movimiento denominado socialismo del siglo XXI a través de la Revolución Bolivariana. La admiración mutua entre Castro y Chávez los llevó a unir fuerzas para promover el socialismo en Latinoamérica. Llegaron a establecer relaciones muy cercanas con los gobiernos de Lula da Silva, Brasil, Néstor Kirchner, Argentina,
Evo Morales, Bolivia, Daniel Ortega, Nicaragua, y Rafael Correa, Ecuador. Estos gobiernos, aunque no se declaran marxistas, son abiertamente de izquierda y populares. Defienden la nacionalización de los sectores estratégicos de sus economías, conservan la propiedad privada y dan prioridad a la inversión social. Muy bien, Briana. ¿Qué entendió sobre este tema? Bueno, que la revolución cubana fue como que un despertar para América Latina, para que los países de América también revolucionaran en los países de ellos, ¿sí? Y que Dentro de los movimientos armados que se presentaban, siempre estuvo formada por guerrillas. ya muy bien. En la influencia política, La máxima expresión siempre fue de la izquierda política. en lo que es la revolución cubana, ¿había o no había influencias en ella mediante esta revolución? Sí había. Ya, será. Que este Chávez que inició, que dio a representar. Un movimiento denominado socialismo del siglo XXI. Ya, para promover para qué realizó este movimiento. Ya, el movimiento es socialismo, para promoverlo En Latinoamérica. ya, y poder establecer Conexiones, relaciones cercanos con los gobiernos. bien, con gobiernos cercanos, muy bien. También aquí tenemos un párrafo que indica sobre Augusto Sandino, que este fue un guerrillero que luchó contra lo que son las ocupaciones e intervenciones estadounidenses en lo que es Nicaragua. Junto a lo que es la influencia de la Revolución Cubana, Sandino inspiró a lo que es la fundación del Frente Sandinista de lo que es la Liberación Nacional, partido con el cual ganó lo que son las elecciones de presidente en lo que es Daniel Ortega en su momento. Aquí en pantalla está lo que es Fidel Castro y Hugo Chávez en representación a cómo se eran identificados en su momento. Luego de esto se conlleva lo que es Ecuador, del auge petrolero a lo que es la migración. En el boom petrolero, en representación a lo que es Ecuador, es donde se manifiesta lo que son las exportaciones del petróleo, que empezó en el año 1928, manteniendo esta productividad petrolera en que no era significativa en su momento, pero mediante estas exportaciones de este rubro no se estaba basado en mantener lo que es las nuevas formas o las actividades que se manifestaban en diversos grupos de empresas que se daban a reconocer por esta producción petrolera. Es decir, que tanto así se puede dar, mantener o lo que es exportaciones de este crudo solamente que se extraía en el mercado interno, pero ya en el año 1968 se pudieron descubrir diferentes yacimientos en lo que es la Amazonía, en la cual despierta lo que son los intereses en las compañías extranjeras. Después de esto, ya en el año 1971, ya el gobierno de lo que es José María Velasco Ibarra decretó la ley como una ley hidrocarburos, que en sí se puede recuperar para que sea una recuperación para el país, manteniendo lo que es una propiedad del petróleo. Ante lo que son los eminentes crecimientos que se daba de lo que es la explotación petrolera, ahora ya en el año 1972, mediante todas las Fuerzas Armadas que se estaban conformando en su momento, ya dan lo que es un golpe de Estado, en lo que Guillermo Rodríguez Lara toma lo que es el poder mediante lo que se anuncia un nuevo programa de gobierno en que incluía a lo que es poder mantener lo que es la reforma agraria
y también tributaria en su momento con mayor inversión social. Tanto así que ya el 17 de agosto de ese mismo año se pudo ya incrementar lo que es la explotación del crudo y poder reactivar lo que es la exportación de este mismo, para simplemente este producto mantenerlo como una o mantenerlo con diversos precios mediante lo que es la evolución de la historia. En efecto del auge de este petróleo, en efecto del auge del petrolero, es cuando ya, mientras en el año 1970 se exportaba 190 millones de dólares para allá 1977, las exportaciones ya ascendieron a más de 1.300 millones de dólares. Es decir, mediante todos estos efectos de auge petrolero que se daba en su momento, iba evolucionando, iba reactivando lo que es este uso del petróleo. Ahora, el presupuesto del gobierno central pasó de lo que es 5.000 millones de sucres en 1970 y a los 27.000 millones en 1977. En lo que es la PIB esta aumentó, lo que es ya en 1.062 millones de dólares a lo que es 946 millones de dólares en el mismo periodo. Tanto así que en el país se volvió ya más atractivo para lo que es las inversiones y los bancos extranjeros, es la cual se pudo mantener que el petróleo ha representado para Ecuador la mayor fuente de ingresos en lo que es en detímetro de lo que es los productos agrícolas que representaban en su momento. En lo que es la década dorada del petróleo, consumo y deuda, usted puede identificar en esta gráfica cómo es el proceso desde el año 1970 hasta 1979, donde ya crece lo que es una década dorada, que la llamaron en su momento del petróleo, donde se consumía lo que y se exportaba lo que es más el petróleo en su momento. Luego se conlleva la crisis de la deuda externa. Esta se implica en que, pese a lo que es la importante ingreso petrolero que se daba desde 1972, abarca que esta riqueza petrolera detonó lo que es un endeudamiento externo. Es decir, que mediante todas estas exportaciones que se daban en su momento, se mantenía lo que son una tasa, lo que es el 1 al 2%, en que ya así se pudo mantener lo que es una deuda que creció en su momento por casi 22 veces más forma de poder sostenida de lo que pasa a 260 millones de dólares en su momento. A medida de estas producciones que se daban en su momento, la riqueza también siguió concentrándose en minorías, en lo que son industriales, en lo que son comerciales, en que son terratenientes en su momento, dado a la crisis de la deuda externa, tanto así que se conlleva a lo que es un endeudamiento, básicamente, ya para 1976. Ecuador logra en sí pagar lo que es esta deuda, con lo que es Inglaterra, pero ya entre el año 1976 y 1969 adquiere nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional para poder pagar lo que son los diversos intereses en su momento. Luego se conlleva a diversas condiciones. Estas condiciones basadas en lo que son cómo son las causas de esta crisis, en la cual se mantiene en que se puede contraer lo que es el comercio internacional para disminuir lo que son los ingresos y poder financiar lo que es una la externa para lo que es América Latina, para poder reprogramar lo que son las deudas que se mantenían en su momento dentro de los países latinoamericanos, en la cual debían de cumplir todos estos pagos estrictos que se daban en su momento, y también mantener lo que es en su momento que se daba, poder mantener lo que es en sí, poder pagar toda esta deuda que se daba mediante un nuevo endeudamiento. Es decir, que pagaban una deuda y en sí, de nuevo se endeudaban porque prestaban para poder pagar una deuda, pero seguían manteniendo lo que es esta deuda en sí. Lo que es la subretización, esta está basada en que ya para lo que es el Estado, que se adeudaba en su momento, también lo hacían mediante lo que son las instituciones financieras y las empresas. Ya en lo que es una deuda privada, también que se ascendió en su momento. El gobierno de lo que es Ubaldo Hurtado asumió toda la deuda privada en dólares. Es decir, por ejemplo, si cada tenemos presidentes
un presidente que dura por un tiempo, el otro presidente que dura por otro tiempo, establecido por en sí, por el Estado en sí mismo, en lo que es el tiempo de presidencial de un personaje y abarca lo que es deuda y no la paga en su momento, en lo que es el siguiente presidente acoge esa deuda que se conlleva a lo que es el país mediante diversos procesos. Si no se paga, no se determina o no se desarrolla lo que es un buen pago en lo que es el tiempo de un presidente en su momento, el otro presidente tiene que acoger toda esa deuda que conlleva un país en sí. En lo que es la subpresidenciación, Briana, ¿que me puede indicar? Briana, ¿me escucha? Andenes. En lo que es sucretización, ¿usted qué entiende por lo que es sucretización? ¿Qué puede dar a conocer? O cuando se explicó la clase anteriormente, ¿qué tiene ya desarrollado o qué se le quedó en su mente? Que el Sucre es una devaluación, fue una devaluación, se devaluó el Sucre por el dólar, ¿sí? Porque el país estaba en deuda, tenía muchas deudas de millones, millones de dólares con otros países. En ese tiempo de que llegó el dólar, ¿cuál era el presidente que estaba en su momento? En este tiempo fue, fue León Pérez Cordero, Ya. Ya, y por ejemplo, a lo que llega ya lo que es el gobierno de León Febres Cordero, él coge la deuda que estaba en su momento, en la cual incrementó por lo que es la devolución del Sucre, que llega en su momento y afronta lo que es el dólar en sí. Ahora, el petróleo también tenía algo que ver con esta devaluación. sí, porque se desplomó los precios del petróleo. ¿Eran más altos o más bajos los precios? Más altos. Por ejemplo, para el año del gobierno de lo que es Sisto Durán Ballén, que se desarrollaba en este gobierno, Que proponen una aplicación del Brandy, con qué crecimiento, con qué objetivo. para la reducción de la deuda mediante el intercambio. Ya, muy bien. Y esto, por ejemplo, la deuda vieja que adeudaba por mantener en sí este nuevo gobierno, en la cual pudo emitir los que son bonos de deuda al mercado en su momento. Pero esto que provocó Un negocio especulativo para, para las entidades financieras y los particulares. muy bien. Ya en el año 1999 que se destacó, El peor, el peor año de la crisis de la deuda. muy bien, si ve cómo si se puede desarrollar una conclusión basándose en lo que está en el libro, en lo que está en el contenido, especificando cómo se desarrolla cada tema. Bien, después de esto abarca lo que es la inestabilidad política y la dolarización. Esta se da durante lo que es la crisis de la deuda, en la cual proyecta lo que es un proceso político que aporta lo que es una solución estructural basándose en los problemas económicos que afectaban en sí a todas las personas más humildes en representación a ese momento, tanto así que se conllevó lo que es una crisis gobernabilidad en sí en su momento, en la cual abarca lo que son diferentes periodos, como la de David Bucaram Ortiz. Este fue abogado ecuatoriano de origen libanés, fue presidente desde el 10 de agosto hasta 1996 y su destitución fue ya el 6 de febrero de 1997. Otro de los periodos fue de Yamil Maguad,
cómo se fue electo este presidente del Ecuador para lo que es el periodo de 1998 hasta el 2002. Durante el mandato de lo que es en sí, pudo estallar lo que es la crisis de la deuda de diferentes instituciones financieras, en la cual adaptó lo que son diferentes medidas para poder salvar lo que es salvataje de lo que es el bancario, en la cual otorgaba lo que son diferentes créditos de fondos públicos, lo que son las bancas privadas para poder evitar lo que es la bancarrota en su momento. También otro de los periodos o consecuencias de lo que es la dolarización en sí es la pérdida de lo que es la soberanía del Banco Central, ya que el dólar estaba en un curso, es decir, que el Banco Central perdió parte de lo que es su capacidad de poder diseñar y poder aplicar lo que son las diferentes políticas específicamente poder mantener lo que es el enriquecimiento de las clases pudientes después de lo que es la desaparición del sucre. En sí, estas personas con los dólares en su cuenta, usualmente extranjeros, se vieron beneficiados en su momento. Ahora después se conlleva lo que es la pérdida del poder adquisitivo de lo que es la clase media de todas estas personas que se conllevaban en su momento. Ya para lo que es el 2008, ya más de 1,5 millones de lo que son los ecuatorianos habían ya emigrado a otros estados, a Estados Unidos, también a Europa, para lo que es mantener en lo que son las remesas de lo que ellos enviaban a lo que son un país, que fueron la principal fuente de lo que es las divisas después de lo que son las exportaciones petroleras en su momento. Luego de esto también se conlleva lo que es Lucio Gutiérrez, cómo se desarrolló su periodo de gobernante. También después se daba a conocer en que ganó la presidencia después de una alianza con los movimientos políticos, con lo que es Pachacuti y también lo que es este movimiento MPD. Luego de esto también se conlleva lo que es la Revolución Ciudadana, dirigida por Rafael Correa, donde mantiene lo que son diversos fundamentos ideológicos y nuevas constituciones para poder desarrollar un nuevo proceso mediante su gobernación, en que este nuevo proceso tenga nuevos cambios en sí. Bien, Briana, este ha sido el repaso del día de hoy. El día de ayer ya combinamos con las preguntas, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, hoy combinamos, no, hoy combinamos con lo que es este repaso, mañana ya combinamos con todos los repasos. Mañana sí va a haber clase, Briana, si usted se quiere conectar, se puede conectar, no hay problema en eso. ¿Tiene alguna pregunta? No, Miss. Ya, muy bien, Briana, muchas gracias por su atención, nos vemos el día de mañana. Ok, Miss, chao. Chao.